Bien, continuamos con esta segunda parte sobre el proceso de diseño. Estamos refiriéndonos a Hudson con estos escritos en obras y proyectos escritos por Ferré Forés, en donde cita a Hudson, este arquitecto muy conocido por la Casa de Sydney en Australia, la Casa de Ópera, perdón, la Casa de Ópera de Sydney. Ok, es necesario tener una sana visión de la vida, entender el concepto que significa caminar, sentarse, tumbarse cómodamente, disfrutar del sol, la sombra, el agua contra el cuerpo, la tierra, todas las sensaciones menores, así lo llama él. La arquitectura debe ser el bienestar, resulta siempre lo razonable. Aquí nos está diciendo que finalmente todo el proceso de diseño arquitectónico debe de ir para atender el confort, la habitabilidad, la percepción de cada una y cada uno de nosotros, de las habitadoras, de los habitadores de estos edificios. El camino para lograr una arquitectura diversa y humana pasa por entender la inspiración que existe detrás de cada expresión humana, por trabajar partiendo de nuestras manos, ojos, estómago, de nuestros movimientos, y no en razón a normas estáticas y reglas creadas bueno, ahí dice estadísticamente, debe ser estáticamente. Sí, recordemos que en el proceso de diseño tenemos el aspecto totalmente tangible, normativo, rígido, que son determinantes, pero también tenemos todo el aspecto flexible, relativo, intuitivo, perceptual, que nos genera también esta parte artística de la arquitectura. Debemos de experimentar y buscar a partir de cómo generar emociones, sentimientos, percepciones en las personas, ir pensando en cómo generar el diseño de estos entornos. ¿Qué tipo de pisos? ¿Qué tipo de materiales? ¿Qué tipo de cubiertas? ¿Voy a utilizar vidrio? ¿No voy a utilizar vidrio? ¿Vidrio de color o vidrio translúcido? ¿Qué voy a utilizar? Estar en contacto con el tiempo, con el entorno, sentir la inspiración en el propio trabajo, resulta necesario para trasladar nuestras necesidades a un lenguaje arquitectónico que cree una unidad a partir de todos los distintos factores. Al mismo tiempo, el arquitecto debe tener la habilidad de imaginar y crear, una habilidad que algunas veces es llamada fantasía y otras veces llamada sueños. Eso último es ya la parte como romántica del texto, en donde qué es imaginar y qué es crear. Como un spoiler, porque lo vamos a revisar en la siguiente sesión, imaginar y crear se va a referir a una serie de experiencias intuitivas o concretas que cada una y cada uno de nosotros hemos tenido y que almacenamos aquí en nuestra memoria, en nuestra mente, y que al momento de fantasear o al momento de tener sueños, pues es justamente cómo se articulan estas experiencias intuitivas y concretas que se puede ver reflejada en la arquitectura. Eso es algo que tenemos que ir entendiendo, ¿vale? Diseño. Si hablamos de diseño, ya hablamos del proceso, como esta serie de modificaciones, de pasos, de cambios, de alternativas que va sufriendo un diseño a lo largo de su desarrollo, que es diseño. Respecto a el significado del concepto diseño, encontramos aquí dos acepciones. Uno, la idea original de algo que se dibuja o se proyecta para después elaborarlo. O dos, arte de usar técnicas e instrumentos para representar gráficamente determinado producto u obra. Yo me inclinaría por la primera. Es una idea original. Ahí el problema es cómo genero una idea original. De pronto por ahí la pregunta es, ¿existen las ideas originales? ¿Es posible de pronto determinar el hilo negro de las cosas? O quizás se dice original porque es una idea que al final surge y se sintetiza en tu proceso cerebral, tu proceso cognoscitivo, en tu proceso mental, más fácil, en donde voy a comenzar a procesar diferentes tipos de ideas. Estas ideas comienzo a dibujarlas. Al menos aquí nos está hablando de que es un proceso donde yo dibujo una idea original, empleando diferentes técnicas e instrumentos para representar esa idea. Así podríamos nosotros empezar a entender diseño. Ahora,
Diseño puede tener también esta otra posibilidad de entender a la manera del latín, diseño, seño, acuérdense de la semiótica, del signo. Recordemos que el signo se refería a darle significado a las cosas. Quizás diseño podría también referirse a cómo, a partir de una serie de dibujos y de representaciones técnicas mixtas, representaciones manuales, representaciones gráficas, digitales, etcétera, pueda ayudarle un significado y un sentido a esa idea o ese conjunto de ideas que voy elaborando en mi mente. El diseño será una etapa muy importante. Ahora, ¿es sinónimo de composición el diseño? Composición significa la reunión de varias cosas o elementos que forman un objeto, conjunto de elementos de los que está hecho algo. Es un estudio del espacio, la forma, las figuras de las artes, las plásticas como la pintura, la escultura o la fotografía. Diseño, componer, es yo ya tengo aquí todas las piezas y voy a hacer una composición. Diseño puede ser que yo no tenga ni los componentes que componer. Yo podría atreverme a decir que la composición es un proceso posterior o un proceso dentro del diseño. ¿Por qué? Porque el diseño se refiere a cómo algo abstracto, una imagen, comienzo a materializarla a través de dibujos dentro del proceso creativo, dentro del proceso de diseño, dándole un significado, un valor, un entendimiento a ese algo que estoy dibujando. Y ya que tengo, ahora sí, en vía de una primera imagen arquitectónica, de un anteproyecto arquitectónico, ahora sí, yo ya tengo los diferentes componentes para poder componer, ¿vale? Pero ya los tengo. En cambio en el diseño aún no los tengo. Tengo que comenzar a prefigurarlos para tener estos componentes. ¿Sí se va entendiendo esto? Ahora el dibujo finalmente se refiere a una figura o representación de algo hecha por medio de líneas o trazos. Es el arte de representar los objetos o las figuras por medio de líneas trazadas sobre una superficie. ¿Cuál es el problema del dibujo? Que si yo todavía no tengo los componentes para hacer una composición, porque estoy en un proceso de ideación, de diseño, en donde mis elementos abstractos que voy generando aquí, quiero materializarlos con el dibujo, aún no tengo la forma clara de cómo representar lo que estoy pensando aquí. Por lo tanto, yo intento hacer figuras, bocetos, croquis, en donde estas representaciones vayan teniendo forma, vayan entendiéndose poco a poco, teniendo errores y teniendo aciertos. No es lo mismo que llegar y yo ya tenga un edificio que ya existe y que yo pueda comenzar a dibujarlo, o que al revés, esto que estoy viendo ya es un proyecto, ya hubo una composición. Para poder llegar a esta imagen tenemos que entonces entender qué es proyecto. Proyecto es la idea que se tiene de algo que se quiere hacer o de cómo hacerlo. El dibujo o escrito en que está contenida esa idea y los detalles de cómo debe realizarse. Podemos hablar que el proceso de proyecto o de proyectación, que algunas personas por ahí le dicen, aunque me parece que el término proyectación no existe, ya se refiere a un punto dentro del proceso de diseño en donde la actividad deja de ser tan abstracta y ahora ya es más concreta. De un diseño, de una composición, a través de dibujos, esquemas, prefiguraciones, conceptualizaciones, puedo comenzar a entender los diferentes componentes y ahora sí, ya que tengo una composición, genero un proyecto arquitectónico. Comienzo a dibujar, a entender cómo esto se puede construir. Y es ahí donde se habla de que finalmente proyectar, que viene como una acción de proyecto, es trazar en un papel las líneas que correspondan al corte de una figura, eso respecto a geometría, pero en nuestro caso, específicamente lo que estamos platicando ahorita es dibujar en un papel todos los detalles correspondientes a los distintos planos de una construcción. Es idear la elaboración o la construcción de una casa, planear algo.
Cuando hablamos ya de proyecto, y de hecho así se llama el taller, taller de proyectos, o tendría que ser taller de proyecto, ya se refiere al hecho en donde después de una investigación, de una interpretación, entendiendo con claridad la problemática, puedo yo tener un proceso de diseño en donde comencé a conceptualizar, idear, diseñar, a partir del dibujo, llegar a una composición, una primera imagen, y ahora sí esa primera imagen comienzo yo a, con un rigor de un lenguaje técnico, comenzar a dibujar los diferentes planos, plantas, fachadas, cortes, axonométricos, etcétera, que me digan cómo debe de construirse o materializarse a una escala 1 a 1 lo que diseñamos. ¿Ok? Vean entonces cómo esto es una serie de etapas que van desde lo más abstracto hasta lo más concreto. Y también existe el proyecto ejecutivo, en donde ya hablamos de que este proyecto arquitectónico ahora tiene una etapa de un proyecto ejecutivo, de ejecución, en donde ya hay albañilerías, ya hay cancelerías, ya hay carpintería, ya hay etc, etc. Bueno, hay hasta el despiece de los diferentes acabados en piso, en muro, guías mecánicas, cortes por fachada, plantas de cimentación, cómo se va a armar una losa de cimentación o una losa de entrepiso, etcétera. Ya te está hablando de los aspectos más técnicos para darle a entender a otra persona que lo va a ejecutar el cómo se tiene que ejecutar. Son como las instrucciones gráficas de cómo construir tu edificio, ¿vale? Por lo tanto, es un proceso muy largo el que se inicia. Podemos ver diferentes tipos de representaciones, por ejemplo, esto que es el croquis de algo que existe. Esto es un dibujo, no fue como tal una ideación. Aunque al dibujarlo y al hacer el análisis al dibujar, puedo yo reinterpretar cosas que me pueden servir para un proyecto arquitectónico. Tener esquemas muy específicos de cómo funcionan los elementos del pasado o un elemento actual también nos ayuda a entender cómo se está materializando eso e interpretarlo y poder aplicarlo en mi propuesta arquitectónica. Ya aquí hablamos de planos arquitectónicos, ya hablamos de una etapa proyectual en donde vemos que se quiere hacer tal propuesta siguiendo las diferentes especificaciones en planta, con notas generales, aspectos técnicos, etc. Y se pueden, disculparán que está pixelado a no más poder esta imagen, un plano X en donde podemos ver ya cómo van los armados, dónde va la varilla, dónde va la contratrave, dónde va la plantilla, qué resistencia va a tener a la compresión el cemento, etcétera, 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 ¿vale? Hay diferentes formas de representarlo, también hay presentaciones o formas de presentación menos técnicas, pero que a pesar de ello, a pesar de que tiene color, a pesar de que tiene cierta ambientación o cierta edición en Photoshop o lo que sea, hay aspectos técnicos, ejes, cotas, lenguaje técnico de subir, bajar, entrada, niveles, etcétera, que nos ayuda a entender cómo es el espacio o los espacios que ustedes fueron concibiendo, ¿vale? Y aquí podemos tener algunos ejemplos diversos, simplemente como para tratar de platicar cómo este proceso de diseño llegó a algo. Evidentemente, Eero Saarinen, quien fue el que diseñó esta terminal, John F. Kennedy en Nueva York, que se le ha dado muchas interpretaciones de qué parece, qué es, etc. Lo que es un hecho es que este señor, para haber llegado a eso, no lo hizo en una servilleta y no lo hizo de la noche a la mañana. Por ahí está la idea romántica de dibujar en la servilleta y tener... Sí, ok, llegas a una posible premisa o concepto formal, pero ese no puede regir toda tu propuesta. La arquitectura es la suma de conceptos, no de un solo concepto. Lo vamos a platicar en la siguiente sesión. ¿Cómo llegó a esto? Pues entendiendo primero la necesidad, cómo va a funcionar, cómo funcionaría esta terminal, cómo tendría yo que identificar diferentes espacialidades, diferentes niveles, cómo cubrir este gran claro sin tener columnas. Esas son determinantes y condicionantes que él fue interpretando para llegar a esta posible solución. Oye, ¿pudo haber sido una cubierta totalmente recta? Sí,
¿Por qué no lo hizo? Pues porque su proceso creativo, su imaginación, sus referentes, esta inquietud, y sabemos que él estaba inscrito en una etapa del organicismo durante la decadencia del movimiento moderno, él tenía la inquietud de manejar los prefabricados, etc., y llegó a esta solución. ¿Está bien o mal? No podríamos decir que a partir de una imagen o a partir de una posible forma esté mal. ¿Está funcionando? Sí, si está funcionando está bien. Y esto nos llevaría a varios problemas, ¿no? En donde pues, puede ser la obra más horrible del mundo, pero si funciona está bien. Depende, porque tendríamos que hablar de aspectos de habitabilidad, de confort, y también recordemos que el juicio estético será algo importante también dentro de nuestra disciplina. ¿Qué estamos haciendo? ¿Vamos a hacer pura caja de vidrio? ¿O vamos a hacer casaspato? Es en donde volvemos nuevamente a esta discusión. Y podemos tener, vean lo que está aquí, percepciones. Eso es algo muy importante en la arquitectura. Diseñar espacios que generen un bombardeo de estímulos. Vean ese pasillo, por el tipo de color en el piso. La luz, el sombreado que se genera en la parte superior, al fondo este juego de luz y sombra. Padrísimo. Todo eso fue ideado para generar un estímulo. Lo mismo en la sala de espera, lo mismo en la parte exterior, el qué ver, cómo entender este juego de sombras, el degradado de la luz en las cubiertas, etc. Todo tiene una intención, no fue de forma azarosa. Una propuesta de pronto de Daniel Libeskind, que es el Museo de Arte de Denver en Estados Unidos. Esto está inscrito dentro de la tendencia posmoderna de la deconstrucción, del deconstructivismo, y tiene un lenguaje muy diferente al anterior. No me gusta, está feo. Ese es un juicio sin valor o sin una crítica o un argumento sólido. Esto sigue ciertos preceptos de un pensamiento establecido posmoderno de la deconstrucción. Tenemos que ver cómo funciona el entendimiento de la relación de los espacios, pero todo sigue, insisto, un por qué es así el diseño. Si el diseño cae en un capricho y de pronto comenzamos a generar elementos que parecen más escenografía, ahí es donde podemos llegar a una autocrítica y decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy haciendo escenografía? ¿Estoy haciendo envolventes, fantasiosos, sin relación con el contenido? El contenido debe de ser el uso de los espacios de forma adecuada, siguiendo las necesidades de cada una de nosotros, de nosotras, cada uno de nosotros. Es ahí donde comenzamos poco a poco a generar un sentido reflexivo y de crítica de qué estamos viendo. ¿Nos puede gustar? Sí. ¿Está funcionando? No lo sé. O puede ser que sí funciona, pero la pregunta es, ¿funciona nuestra realidad mexicana? Quiero hacer un centro cultural en Chalco. ¿Será esta la solución? Quiero hacer un centro cultural en Monterrey. ¿Sería esta la solución? Es ahí donde nos tenemos que poner a reflexionar. ¿Ok? Vean, los interiores son interiores padrísimos, ¿no? El juego de los quiebres, las dobles alturas, muros inclinados, el manejo de la iluminación, el manejo de los materiales y la armonía de los mismos. Evidentemente te genera una percepción que llama la atención y que es atractivo. Vean ahí ese auditorio, el contraste de los colores, la luz, el diseño, muy interesante. ¿Qué puedo yo reinterpretar que no o que evito dentro de nuestro proceso? Porque este es un punto importante. El proceso creativo, el proceso de diseño, compañeras y compañeros, siempre en gran parte también está condicionado y determinado por nuestros referentes, por nuestros recuerdos, por nuestras vivencias. Sí, eso espero haya quedado claro. Pero también la idea de buscar análogos es conocer cómo otras personas han buscado darle una solución a un problema, el cual, por cierto, ahora queremos nosotros solucionar. Si vamos a hacer un museo de arte, y ya vimos que Daniel Libeskind lo manejó así, y que la gente lo respondió a ella de tal forma, pues no te digo copia a Daniel Libeskind, pero sí reinterpreta lo que consideres a tu juicio y a tus análisis que puede ser utilizado para tu arquitectura, y qué cosas no, esto no. Y es ahí donde uno dice, entonces,
Daniel, ¿significa que el proceso creativo se refiere a que yo voy a hacer un Frankenstein? ¿Voy a hacer un diseño de pedacitos de muchos proyectos de otras personas? Pues aquí la pregunta no sé si sea esa o decir si Daniel Libeskind tiene la idea original. O realmente comenzamos a ver que todo lo que está aquí son esquemas que hemos visto en el pasado, simplemente reinterpretados y aplicados de otra forma, articulándolos de otra forma. O realmente, Daniel Libeskind encontró el hilo negro de la arquitectura. Ahí tendremos que ponernos a cuestionar, y yo espero que esto dé pie a que ustedes puedan escribir en nuestro grupo de Classroom y generar sus reflexiones, ¿vale? Tenemos aquí otras imágenes. Vean qué padre, ahí es espacio abierto como una terraza del Museo de Arte, el juego de los planos y la luz ahí en ese corredor y en esos volúmenes, las escaleras negras con un envolvente blanco y esa incidencia lateral de luz, pues son elementos que sin lugar a dudas son muy atractivos. ¿Los puedo emplear? Sí, pero a lo mejor no con los muros inclinados, o a lo mejor no con blanco y negro. Hablando del deconstructivismo, también tenemos a nuestro propio deconstructivista, que es el arquitecto Michael Rothkin, quien diseñó el Museo del Chocolate Nestlé. Lo vemos y efectivamente no parece Museo del Chocolate. Entonces aquí tendríamos que identificar los aspectos funcionales, formales, estructurales, la relación con el contexto, e ir entendiendo qué elementos puedo yo utilizar dentro de mis referencias en el proceso de ideación y de conceptualización, y cuáles evitar. Aquí hay otro proyecto, es interesante, los espacios interiores que se generan, las vistas interior-exterior, exterior-interior, y el funcionamiento del mismo. Es algo fuera de lo común, y eso también lo hace atractivo. Rompe con la tipología clásica de un museo, y siendo un museo del chocolate, si fuera China ya hubieran hecho una barra de chocolate como museo. No, o acuérdense del Museo del Té en China, que es una tetera. No, podemos llegar a otro tipo de conceptualizaciones, a otro tipo de diseños, recordando que es darle un significado a aquello que estoy dibujando, totalmente diferente al contenido. Es decir, un chocolate, pues a lo mejor nos recuerda a un envoltorio de chocolate que lo quitamos y lo dejamos por ahí. Eso podría ser, pero no es tan obvia esa relación, y nos da pie a un discurso metafórico, a un discurso poético, a una interpretación discursiva a partir del lenguaje arquitectónico, del color, del ritmo, de la proporción, que queda interpretación de las personas que saben de diseño, y de las personas que no saben de diseño, que creen. Son las que terminan usando este edificio y son quienes juzgarán el edificio. ¿Sirve o no sirve? Me gusta porque me siento cómodo. No me gusta porque hay mucho ruido o hace mucho frío. Así va a ser el juicio de la gente, ¿vale? Finalmente, y para ir cerrando, la esencia de la arquitectura. A lo largo de la historia vamos a encontrar que hay muchos puntos que han querido dar pie al cómo hacer la arquitectura, cómo diseñar la arquitectura. Por ejemplo, en la antigüedad se decía que la belleza era la naturaleza, y que la naturaleza estaba conformada por geometría, matemáticas, etc. Por lo tanto, había un énfasis y una búsqueda exhaustiva por el manejo de las proporciones, la geometría, etcétera, 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 en el diseño de su arquitectura. Roma lo retoma, claro, aunque con un lenguaje ya más propagandístico, más militar, y el Renacimiento vuelve a retomar estas características clásicas de Grecia y Roma, buscando las proporciones, la antropometría, la geometría, para poder diseñar fachadas, plantas, alzados, etc. Estamos hablando entonces que dentro de su proceso de diseño, las matemáticas se convertían en una determinante básica en su proceso de ideación. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la Edad Media? En la Edad Media vamos a tener una serie de procesos en donde se supone que todas las obras religiosas eran producto de Dios, que Dios empleaba a los artesanos, a los arquitectos, a los artistas, como un medio o una herramienta para que la divinidad de Dios se viera reflejada en sus productos, edificios, pinturas, esculturas, etc.
Y aquí comienza la idea de la geometría sacra o de la sagrada geometría. La idea que de pronto todo tiene una razón de ser y que tiene una razón más allá de nuestra comprensión y una relación divina, una relación cosmogónica, una relación hasta universal. Y comenzamos a ver cómo hay ciertas propuestas arquitectónicas, ya por ejemplo del gótico, en donde hay esta incidencia dentro de la ideación y dentro del proceso de diseño, el cual, por cierto, todo esto que estamos diciendo es algo muy del siglo XX. Antes no había este entendimiento tal cual del proceso de diseño, pero evidentemente una persona del gótico no decía, voy a hacer una catedral gótica y en 2 días te la construía. Claro que no. Tenías tú que hacer diseños siguiendo los prototipos de una geometría sagrada, de la Biblia, de la iconografía espacial, de la iconografía artística, pictórica, escultórica, etcétera, ciertas necesidades del clero secular o regular, ver las referencias, otros edificios como han sido, y ¡pum!, genero mi iglesia. Con mi toque, con mi personalidad, con mi forma de entender el mundo. ¿Ok? Aunque digan que Dios fue el que realmente te utilizó como una herramienta para hacer esto. Por ahí dice en ese meme, Dios creó la tierra en solo 20 minutos. Fue el render el que se tardó 7 días. Bueno, pues un poco ahí como el juego de Dios, ¿no? Creador. Llega el Renacimiento, y en el Renacimiento resulta que van a encontrar o van a comenzar varios tratadistas hasta el siglo XX buscando identificar la esencia básica en el proceso de diseño y de construcción de la arquitectura. Y vamos a encontrar que hay, por ejemplo, algunos que hablarán sobre la importancia de los materiales de edificación, la estética en la arquitectura, los elementos arquitectónicos, elementos de los edificios, problemas genéricos, la urbe, el ejercicio profesional del arquitecto. Y vean, estos son imágenes sacados de Teoría de la Arquitectura de José Villagrán García, en donde podemos ver cómo nos enlista una serie de tratadistas y cómo algunos de esos tratadistas han buscado hablar o no de ciertas temáticas o qué tanto han hablado de ciertas temáticas. Por ejemplo, nos dice que Gromort finalmente habla mucho de la estética arquitectónica y apenas llega a insinuar otros temas. Fuera de ello, no. En cambio, Gaudet prácticamente habla de todos los temas, habla muy poco de la ciudad y no habla nada de los materiales. Y así podemos ir entendiendo cómo ha habido diferentes inquietudes a lo largo de la historia. Podemos entender además que surge la idea de la tipología arquitectónica a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, como un estudio de las grandes obras, generación de un acervo o muestrario para extraer ideas. Y esto da pie al nacimiento de un formalismo. Se aleja de las demandas y las necesidades. Ese es un punto importante. Según Giulio Carlo Argan, nos dice que la tipología arquitectónica resulta absurdo sostener que el valor formal de un templo circular se acrecente en la medida que se aproxime al tipo de un templo circular. Tal tipo ideal es solo una abstracción. Es por lo tanto inconcebible que un tipo arquitectónico pueda proponerse como patrón para valorizar el trabajo individual del arte. El problema es que surge la idea de la tipología arquitectónica, los diferentes tipos de edificios, con sus diferentes tipologías formales y tipologías, aquí los tenemos, tipología formal que se refiere a figura, métrica, orden, estilo, la tipología funcional que se refiere a cómo funciona el espacio, la disposición, la integración, las diferentes actividades, la tipología técnica o estructural que se refiere al empleo de sistemas constructivos, al empleo de materiales de construcción, y una tipología ambiental. ¿Qué tanto se relaciona este edificio con el ambiente, la vista, los elementos arquitectónicos, condiciones ambientales? Si esto se puede utilizar como una base para el estudio y las referencias en el proceso de ideación, pero al menos en pleno siglo XXI ya no puede ser un referente ortodoxo, rígido, de que un hospital tiene que ser como un hospital porque así lo dice la tipología. O una iglesia tiene que ser una iglesia porque la tipología dice que así debe de ser la iglesia.
Por lo tanto, ahí es un tema en donde nosotras y nosotros tenemos que comenzar a generar reflexión en torno a cómo trabajar las tipologías. Rafael Moneo, quien fue quien diseñó el Ayuntamiento de Murcia, que se encuentra ahí, nos dice: ¿tiene sentido hablar hoy del concepto de tipo? Puede que se haya puesto de manifiesto que no tiene sentido el aplicar las viejas definiciones a las nuevas situaciones y que, por lo tanto, el concepto de tipo debe ser olvidado. Pero entender qué significa el concepto de tipo es, en todo caso y también, entender cuál sea la naturaleza de la obra de la arquitectura. Sí, la tipología es una herramienta que podemos utilizar para estudiar el tipo de los edificios a lo largo de la historia, sí, pero no debe de condicionarnos nuestra forma de proyecto. Si no, no podríamos llegar a propuestas como Walt Disney. Bien, pues así lo dejamos como conclusión. Las tipologías son importantes, pero nos pueden dar referentes para nuestro proceso de ideación, pero no podemos tomarlo como una guía totalmente ciega en el cual copiemos y llegamos a una solución tipológica del pasado, ¿vale? Pues aquí dejamos esta presentación, nos estamos viendo, cuídense y muchas gracias. Generen sus participaciones y sus reflexiones. Nos vemos, bye.